matrimonio sagrado. Y le hemos llamado matrimonio parodia a este tema. Y la razón, ¿verdad?, es porque porque muchas personas no saben lo que es un matrimonio. Y bueno, quiero ver si tenemos unas diapositivas. Si gustas poner por favor la primera. Y usted me va a decir si ese es un matrimonio. ¿Ese es un matrimonio? Ese no es un matrimonio. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, a ver otra por favor. Ay, se está casando con su abuelita. Aunque usted no lo crea, ese es un matrimonio. Se están casando. No sé en qué país, o qué religión, o qué planeta. El siguiente, por favor. Dos mujeres. ¿Ese es un matrimonio? No. El siguiente. Ay. ¿Ese es un matrimonio? No, no es un matrimonio. ¿Y ese? Tampoco es un matrimonio, son unos animales. Yo sé que a alguno le dirá, el marido, el animal de marido que me diste, Dios, o al revés, el marido de animal que me diste. Entonces, ok, nada más eran esas diapositivas. Hay mucha confusión respecto del matrimonio y su significado. Hay muchas personas, parece que no saben lo que es un matrimonio, porque no viven un matrimonio, viven una parodia. Y ese es el tema, ¿verdad?, que dijimos. ¿Y qué es una parodia? Pues una imitación caricaturizada de una persona, de una obra artística, o incluso también de cierta temática como la política o los temas incluso religiosos. En el caso del matrimonio han salido, y de la familia, todo tipo de parodias televisivas, las más famosas, ¿verdad? Y eso porque son las que más te gustan. La familia Simpson, esa es una parodia de la familia y del matrimonio, es un chiste, es para que la gente se divierta. Y además parece que van a la iglesia, ¿verdad? Creo que van a Ágape, ¿verdad? Allá en Springfield, o no sé cómo se llama el pueblo donde viven. La familia Peluche es otra. Qué chistoso. Yo cuando veo algún programa de la familia Peluche, invariablemente me acuerdo de algunos de Ágape, invariablemente. Sí, no, ya, Pati, mira, fíjate, aquí está. Entonces, y así otros, ¿no? Que tenemos. Ahí se presenta a la familia y al matrimonio como una caricatura, como una copia donde se ridiculiza a la familia y al matrimonio. El matrimonio homosexual o el matrimonio gay, como le llaman, se burla del matrimonio natural. Ellos se burlan. De hecho, toda la comunidad LGXYZ, porque no me acuerdo cuáles son todas las siglas, ¿verdad?, se burlan del matrimonio natural o del matrimonio tradicional o del matrimonio heterosexual. Y a veces yo no quiero defender los argumentos que ellos tienen para hacer lo que hacen y vivir como viven, pero sí a veces como que me da la impresión que al burlarse tienen cierta razón. Porque los matrimonios heterosexuales o los matrimonios como los normales, ¿verdad?, de la mayoría de la gente, no somos serios. Como que nosotros les hemos dado mucho de qué reírse del matrimonio. No hay seriedad, los votos matrimoniales son desechables. Ya ni siquiera quieren tener un compromiso serio los casados, ni se casan por el civil, son infieles, el amor es malentendido, ¿verdad?, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo no burlarse del matrimonio si hemos hecho los casados de nuestro matrimonio una burla para todos los demás, incluyendo a nuestros hijos, lamentablemente? Y por esa razón nosotros tenemos que entender cuál es el significado verdadero del matrimonio. Para poder entender el matrimonio, yo he dividido este mensaje el día de hoy en tres partes, tres secciones de lo que yo quiero compartirles. La primera tiene que ver con la creación, la segunda tiene que ver con el significado del matrimonio,
Y la tercera tiene que ver con la caída que deterioró la imagen de Dios en nosotros. Esto es la caída del pecado. Quiero comenzar con la primera parte y quiero hablar acerca de la creación a la imagen y semejanza de Dios. Porque para entender nosotros el matrimonio, nosotros primero tenemos que entender al ser humano. Antes de ser casados, tú debes, fíjate bien, de entender lo que es ser humano. A ver si no te confundo mucho, ¿verdad? Pero muchas personas no entienden que están casados y que principalmente son seres humanos, y no entienden ese significado porque ni siquiera han leído la Biblia. Pero vamos hoy a tratar de entenderlo. Vamos a leer Génesis capítulo número 1. De hecho, vamos a leer textos de Génesis, y del 1, del 2, del 3, del 5. Pero vamos a comenzar con Génesis capítulo número 1 y vamos a leer del versículo 26 en adelante. Génesis capítulo número 1, versículos 26 en adelante. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, o lo creó, varón y hembra los creó. Y luego en el versículo 28 dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el verso 31 dice en la primera frase: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Luego nos vamos a ir al capítulo número 5. Dele vuelta ahí a la Biblia y vas a llegar al capítulo número 5 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Capítulo número 5, versículo 1 y 2. Y dice así la Biblia. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo hizo. Fíjate bien el versículo número 2. Varón y hembra los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos, ¿cómo? El nombre de ellos, Adán. Bueno, y Eva, ahorita te explico. No corras, no te me abalances. Pero dice la Biblia, tú lees la Biblia, yo leo la Biblia, que a los dos les puso el mismo nombre y les llamó a ellos Adán, el día en que fueron creados. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca del antes, o vamos a hablar del antes y del después. El antes de la caída y después de la caída. Aquí tenemos nosotros antes de la caída. Aquí tenemos nosotros en la creación. Dios dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto de creados a su imagen y semejanza? Número 1, este es el proyecto original de Dios. Crearnos a su imagen y semejanza. Proyecto original de Dios. A diferencia de todos los animales, solo el hombre, varón y hembra, se parece a Dios. Ahora, cuando leímos en el primer versículo, dice que nos creó varón y hembra. Pero luego dice: hagamos al hombre, y luego dice varón y hembra. ¿Qué significa? Que cuando se refiere hagamos al hombre, se refiere al ser humano en general, hombre y mujer. Pero luego después especifica cuando dice: a nuestra imagen y semejanza vamos a hacer, ¿a quién? Al varón y a la mujer. Esto significa que el ser humano se parece a Dios, y antes de casarse el ser humano llevaba la imagen de Dios, y antes de la caída llevaba la imagen de Dios. Esto significa, cuando la Biblia nos enseña que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, que Dios ha puesto una semejanza en cada uno de nosotros, algo que se parecía a Él.
O sea, el hombre y la mujer se parecen a Dios. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué el hombre y la mujer se parecen? ¿Cuál fue la idea de Dios? ¿Por qué Dios nos hizo semejantes a Él? Para podernos relacionar. Porque Dios no se relaciona de la misma manera con un animal que con el ser humano. De hecho, en la Biblia no dice que Él visita a los animales. La Biblia dice que Él no habita en la casa, no dice que Él habita en la casa del león y de la leona. La Biblia dice que Dios se relaciona con nosotros porque hay algo similar de Él en nosotros. Eso es la imagen de Dios. Pero no solamente esto, sino que además esto significa que hemos sido creados a la imagen de Dios, y su imagen en nosotros es como si Él pusiera una dignidad de Él en nosotros, su dignidad. Los derechos humanos tienen bien poquito tiempo que surgieron, y apenas se dieron cuenta que el hombre es digno. Pero si la Biblia dice que desde la creación, al hacernos imagen y semejanza, establece que su imagen está en nosotros y que es necesaria esa imagen para relacionarnos con Él. Para eso llevas tú la imagen de Dios, para relacionarte con Él. Para eso hizo Dios al hombre y la mujer con esa dignidad especial. Ser creado a la imagen de Dios significa que el ser humano no es un objeto, sino sujeto que Dios acepta, un sujeto que Dios acepta, se relaciona con Él, confía en Él y le confiere la bendición de estar destinado para disfrutar de la vida dentro de los límites que Dios establece. Muchas personas no entienden el matrimonio, ni siquiera entienden la vida, porque no entienden que fueron y que fuimos creados a la imagen de Dios. No lo entienden. La persona con la que tú te casaste y la persona con la que tú te vas a casar es una persona que tiene una dignidad. Dios puso su imagen en él y en ella. Y ese es el proyecto original de Dios. En segundo lugar, dentro de la creación, Dios hizo, o fuimos creados, varón y hembra, iguales, pero al mismo tiempo diferentes. Iguales, pero al mismo tiempo diferentes. Y uno dice, bueno, ¿y cómo podemos ser iguales y al mismo tiempo diferentes? No lo sé, pero Dios dijo que somos iguales y somos al mismo tiempo diferentes. En primer lugar, somos iguales en nuestra condición, varón y hembra. Al ser hechos ambos a la imagen de Dios, tenemos el mismo distintivo de Dios en nuestras vidas y en nuestra esencia humana. El ser humano es un ser social. Al ser social, el humano nos permite relacionarnos y respetarnos, cosa que, si bien existe la relación instintiva entre los animales, no existe el respeto entre los animales, porque esa es una capacidad que Dios le da al ser humano. Al relacionarse con el ser humano, también tiene la capacidad de relacionarse con otras personas, porque llevamos la dignidad de Dios. Somos iguales en nuestra vocación y llamado de administrar la creación, porque la Biblia dice, usted lo leyó, la Biblia dice, y ambos señoreen en toda la tierra. Los dos van a señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y sobre todos los animales de la tierra. Y habla de una vocación y de un llamado y de una responsabilidad: administrar la creación. Porque eran varón y hembra cuando los creó y cuando les dijo que ambos iban a administrar la creación. Pero parece que la gente no entiende y han salido muchas cosas que la Biblia no enseña. Una de ellas es que dicen algunas personas que el hombre fue creado para administrar la creación y la mujer para tener hijos, para la maternidad. Eso no es cierto, eso no dice la Biblia, eso no está en la palabra de Dios. Lo que sí está en la palabra de Dios es que Dios hizo al hombre y a la mujer, y a los dos les dio dignidad de parecerse a Dios, pero además
esa vocación, ese llamado de administrar la tierra. Son diferentes también, esos son iguales en su vocación, son iguales en su satisfacción. Somos iguales en nuestra satisfacción. El hombre y la mujer son hechos de tal manera, ¿verdad?, que a través de la mutua aceptación, recibimiento y deleite mutuo, ¿verdad?, podemos ser iguales en satisfacción. Pero ¿qué hay cuando nos dice el pastor Arturo que también somos iguales? Somos diferentes. Somos diferentes en cuanto a la sexualidad. Esta diferencia no radica en la constitución, no solamente radica en la constitución física, porque sí somos diferentes en nuestra sexualidad, pero también somos diferentes en nuestra forma de ser, de percibir el mundo, de relacionarnos y de reaccionar. Y aquí es donde uno tiene que entender el significado de lo que es ser diferentes. Los hombres y las mujeres son diferentes, somos iguales a los ojos de Dios, tenemos la misma dignidad por la gracia y la bendición de Dios, pero somos diferentes en cuanto a la sexualidad. Ojo, no estoy hablando del sexo, estoy hablando de la sexualidad. Porque muchas personas, ¿verdad?, o porque por causa del pecado se ha reducido la sexualidad al sexo, al acto sexual. Pero la sexualidad es algo tan diferente y tan enriquecedor. Por ejemplo, como hombre y como mujer, en el caso por ejemplo de doña Patti y un servidor, somos muy diferentes al momento de percibir el mundo y al momento de relacionarnos con los demás y al momento de reaccionar por lo que somos. Es como si los hombres vieran en azul y las mujeres en rosa, porque son diferentes. Tú no puedes exigirle a tu mujer y decirle: mujer, ¿por qué no piensas como yo? Porque tú eres hombre y ella es mujer, no más por eso, no más para empezar. Además, a lo mejor tú tienes una inteligencia de este tamaño y la mujer de este otro tamaño, pues claro, pues ¿cuándo? ¿Verdad? Somos diferentes por sexualidad, por género, para pensar diferente, para percibir el mundo diferente y para relacionarnos de una manera diferente. Yo he visto, por ejemplo, cómo mi esposa se relaciona con la única hija que tenemos, ¿verdad? Desde niña, ¿verdad?, cómo fue cambiando su relación como ella. Y ahora ya de casada, ¿verdad?, nuestra hija Patti y doña Patti, yo las veo y digo: estas ya no parecen mamá e hija, son comadres. Y yo no puedo ser comadre de la Patita. ¿Cómo voy a ser su comadre? No, yo soy su papá. Y casi ha sido igual todo el tiempo, no ha habido mucha variación, ¿verdad? Ella, bueno, yo pensaba que estaba enamorada de mí y nomás iba a estar todo el tiempo enamorada de mí, pero bueno, un día llegó el amor y las cosas cambiaron. Pero ella sigue siendo muy apapachadora, ¿verdad? Muy, me abraza, me dice cosas, me manda cosas chistes. Siempre ha sido igual conmigo, porque yo soy hombre y yo mis sentimientos y mi forma de relacionarme con ella es diferente a su mamá, porque aquellas son comadres. Eso es la sexualidad, la diferencia que nos enriquece también. Pero también el ser humano son diferentes para lograr complementarse. Esta diferencia hace posible el mutuo enriquecimiento y tanto la eficiencia como el desarrollo en una relación funcional entre un hombre y una mujer llamada matrimonio. Nos complementamos. Somos iguales pero diferentes. Somos diferentes para complementarnos. El matrimonio, por ejemplo, en una relación de matrimonio, es como una especie de engranaje, el complemento, para poder llegar a ser una sola carne, porque somos tan diferentes pero al mismo tiempo tan iguales en algunas cosas y nos complementamos. Lo que algunas personas llaman matrimonio entre personas del mismo sexo, o sea, el famoso matrimonio homosexual o lésbico, que no es un matrimonio, sino es una unión, simplemente no puede tener la categoría de matrimonio porque son iguales
Y si son iguales, simplemente no pueden complementarse, porque solamente lo diferente se complementa. ¿Sí me explico? Entonces, cuando un matrimonio lesbiano o homosexual están en esta unión, ¿verdad? Yo no sé cómo lo hacen, no me lo puedo imaginar. Y estuve leyendo hace unos días un par de libros, ¿verdad?, acerca de todo esto, y tratando de imaginarme. Estuve tentado de comprar un librote así grandote sobre el orgullo gay y todo eso, y dije, no, tampoco voy a gastar tanto dinero. Pero bueno, yo pensando cómo se pueden relacionar, y ya llegué a cómo lo hacen. Para estar unidos como si fuera un matrimonio hombre y mujer, uno de los dos finge lo que no es. Tiene que simular. Entonces adelgaza la voz para que parezca mujer, y el otro engruesa la voz para que parezca hombre. Es una simulación. El problema es que a veces también el matrimonio normal también parece una simulación, porque así es el tema que estamos tratando. Ahora, voy a resumir esta parte de la creación de Dios y la imagen de Dios en nosotros. Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivan para Él. Eso es muy importante entenderlo, porque Dios hizo al ser humano para su gloria. Cuando hizo al hombre y cuando hizo a la mujer, dijo, esto es bueno. Hizo también toda la creación y dijo, esto es bueno. Entonces, por eso la Biblia dice que los árboles, ¿verdad?, levantan, ¿verdad?, cantan al Dios vivo, porque Él creó la naturaleza para Él, para su gloria. Los cielos y la tierra, dice la Biblia, muestran la gloria de Dios. Y luego tenemos nosotros que el ser humano fue creado para vivir para Él, para la gloria de Dios. Les confirió su dignidad y para que se relacionen con Él a través de su imagen que Dios puso en el ser humano. No fuimos creados, ni el hombre ni la mujer, para vivir uno superior al otro. Ni la mujer fue creada para la maternidad, ni el hombre fue creado para gobernar la creación. No es así. Fuimos creados para Dios. Porque si alguno cree y alguna cree que fueron creados para tener hijos, las mujeres, ¿qué hay de las que no tienen hijos o no pueden tener hijos? ¿Son incompletas? No son incompletas. Están completas en Cristo Jesús. Tienen la imagen de Dios. La mujer que no puede tener hijos o el hombre que no puede tener hijos, no le resta de ninguna manera que Dios, ¿verdad?, que en él esté la imagen de Dios. Pero pareciera como que en la tradición, la cultura y cierta religiosidad así los destinan a esto. No. Es más, el hombre y la mujer no fueron creados ni siquiera para casarse. Si algunos te dicen, yo nací para casarme, pues ya nos dimos cuenta, porque algunos ya llevan como 8 matrimonios. Sí, claro, ¿verdad? Pero no, fuiste diseñado para la gloria de Dios. Fuiste creado para relacionarte con Dios, y por lo tanto cada persona debe respetar a los demás, porque llevan o fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. La persona con la que vives, te casaste, convives, es una persona diseñada por Dios, creada por Dios, con capacidad para relacionarte con él o con ella. Y si un día tú te vas a casar, no te olvides de esto que es tan importante, porque por eso muchos matrimonios sufren. Y por eso muchos matrimonios tienen muchas personas un mal matrimonio, porque no entienden que se casaron con una persona y no con un animal. Ahora, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Vamos a leer la Biblia en Génesis capítulo número 2, versículo voy a comenzar con el 18 y luego me voy a ir brincando un poquito. Pero Génesis capítulo número 2, versículo número 18, y dice así, el 2:18. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea para él. Y luego después describe Dios que hizo dormir a Adán, sacó una costilla o extrajo una costilla de Adán y de la costilla formó a la mujer. Verso número 22. Y de la costilla que el Señor tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada, ¿cómo se llamaba? Varona, porque del varón fue tomada. El primer nombre de la mujer era Isha, porque eso es lo que se traduce, o originalmente es Ish, varón, Isha, varona. Se llamaban igual. Por eso dice la Biblia que Adán les puso a los dos. Y dice la palabra de Dios en el versículo número 23. Dijo entonces Adán: por esto, dice, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora hablemos del matrimonio. Y hablamos del ser humano, hablamos de su dignidad y de la capacidad que tiene como ser social para relacionarse primero con Dios, pero también con los demás, en una relación llamada también el matrimonio, entre otros tipos de relaciones. Pero estamos hablando del matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Número uno, el matrimonio es una idea de Dios. El matrimonio es un diseño de Dios. Fue diseñado por Dios para producir compañerismo. Por eso dice: no es bueno que estés solo. De hecho, cuando alguien se casa dice: me quiero casar con él porque lo amo con locura y además quiero vivir eternamente con él. O sea, pasar tiempo juntos, ¿verdad? Bueno, así son, ¿verdad? Pareciera canción de los Panchos, ¿verdad? Para vivir eternamente contigo. Bueno, qué bueno que el matrimonio, bueno, no sé si qué tan bueno, pero el matrimonio no es para toda la eternidad, nada más para esta vida. Si tú sufres en tu matrimonio, pues dices: ay, por lo menos para esta vida. Imagínate llevarme al viejo a la otra vida y estar casados allá una eternidad. Si no, me lo quito de encima. El matrimonio fue diseñado para gobernar la creación. El matrimonio fue diseñado para gobernar la creación, porque ya lo leímos. Dios los hizo a los dos y les dijo: señoren los dos, multiplíquense, sojuzguen la tierra. El matrimonio fue diseñado para la multiplicación de la raza humana, o sea, para tener hijos y llenar la tierra. Y el matrimonio fue diseñado para la gloria de Dios. O sea, fíjate bien, si tú fuiste como ser humano, hombre, o ser humano, mujer, diseñado para la gloria de Dios, tus relaciones deben ser también para la gloria de Dios. Tu relación con tus hijos, tu relación laboral, tu relación con tu esposa, con tu esposo. Y si un día te vas a casar, tu relación con tu futuro esposo, tu futura esposa, debe ser para la gloria de Dios. Debe ser para la gloria de Dios. En segundo lugar, además de ser un diseño de Dios, el matrimonio es una relación de pacto y de compromiso. Si alguno cree que se casó porque iba a vivir eternamente con esa persona y ay, qué bonito y qué chula y qué chulo, ¿verdad? Y estamos bien enamorados y nos amamos con locura y nos amamos eternamente, eso no es un matrimonio. El matrimonio es un pacto y un compromiso. Es una relación de pacto. Es un pacto que tiene lugar, en primer lugar, ante Dios. Porque antes de Benito Juárez no existía el matrimonio civil en México. Probablemente en otros lugares y en otras culturas. Pero regularmente las personas, para casarse, tenían que dejar a su padre y a su madre. Ahí está en la Biblia. Ahora, ojo, porque luego entendemos mal, ¿verdad?, la Biblia. Si te vas a casar, tienes que irte de la casa. A ver, esto no dice la Biblia. ¿Cómo no? Dice que dejará a su padre y a su madre, ¿verdad? Pero no dice que vas a dejar tu casa.
Ahora, tampoco le estoy invitando a que cuando se case a que se quede con su mamá y con su papá. No, pues ni caben. Y luego fíjate, viven en una casita de 4 por 15 centímetros. Y porque para allá vamos, Entonces, viven con sus 4 hijos, la tía sorda y además el perico y 3 perros. Y todavía quieres casarte y llevar a tu familia ahí. Y luego te casas con una madre soltera que tiene 2 hijos y quieres llevarla ahí. No. Esa sí es familia de 10. La Biblia, cuando dice dejará a su padre y a su madre, está diciendo, fíjate bien, son tantas cosas, lo que dice y lo que no dice. Está diciendo que es un acto público. Entonces no me puedo casar en secreto. No te puedes casar en secreto. Está diciendo que tienes que dejar a tu papá y a tu mamá. Y dejarlo significa que ellos deben saberlo. Es más, si alguna de ustedes o alguno de ustedes está en una relación de noviazgo, que por cierto la Biblia no enseña nada acerca del noviazgo que el mundo estila ahora, y muchos cristianos, ¿verdad? Imagínate, ¿verdad? Andas de novia o de novio y un día vas a dejar a sus papás y tus papás ni siquiera lo saben. Óigame, no. ¿Qué es eso? Aquí dice que dejará a su padre y a su madre para casarse, y eso delante de Dios es un pacto matrimonial. Nos han criticado porque enseñamos este asunto de cero noviazgo, amistad, compromiso y matrimonio. Sí, nos han dicho, hasta otros pastores nos han criticado. Pero nosotros somos o queremos ser lo más bíblico que podamos en cuanto al matrimonio y la relación, porque no queremos que los que se vayan a casar fracasen. Queremos que les vaya bien, que les vaya bien. Una señora dijo: mija, no le haga caso al pastor Arturo. Ella obviamente no es de Agape, es de otro lugar. No le haga caso al pastor. El pastor Arturo está equivocado. Tenga todos los novios que quiera, porque ella dice que nada más va a tener uno y con ese se va a casar. O sea, se va a comprometer con él y se va a casar con él. Y la señora no estaba de acuerdo. Y no está de acuerdo y habla mal de mí. Yo un día voy a hablar con el pastor Arturo. Pues venga, y sacamos la Biblia. Y yo estoy seguro que estos chicos, esta hija de esta muchacha con su prometido ahora, porque esta semana se comprometieron, al estar haciendo las cosas correctas y bien según la Biblia, Dios los va a bendecir abundantemente. Pero si ella tiene un noviazgo y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, no, hombre, ya los conoce. Y nunca se conoce bien a una persona, ni para amarse siquiera, aunque ya se dice que se ama. Yo no me acuerdo si doña Pati me dijo cuando nos comprometimos a casarnos que me amaba. Porque si me hubiera dicho, y yo supiera lo que hoy le estoy diciendo, que no lo sabía, le hubiera dicho: ¿de veras me amas? Si ni siquiera me conoces, ¿cómo dices que me amas? Y le hubiera dicho lo que dice mi mamá. ¿Y qué dice su mamá, pastor? Mi mamá nos decía, y les dice todavía a las hijas y a los hijos, nos decía: ustedes nunca van a conocer a su pareja, su esposo o su esposa, hasta el día en que se acuesten con él o con ella y les huelan las patas. Así decía mi mamá. No, los mejores chistes me los contó mi mamá. No, bueno, algunos no los puedo contar desde aquí, y me los sigue contando. Ahora cuenta de viejitos, pues como ya está más grande, y mi papá también, pues cuenta de viejitos, no unos bien buenos, pero mejor no los cuento. Pero ella decía eso y sigue diciendo: amar de novio, estás loco. Tú vas a empezar a conocer a la persona hasta que te cases con esa persona, vivas con él, te acuestes con él y le huelas las patas. Así decía. Yo creo que ella lo decía por mí y por mis hermanos, que nos olían los pies, pero a cuadras. Imagínate nada más. El matrimonio es una relación de pacto y compromiso. La gente dice que se casa porque se ama. No es cierto, no es cierto. No me diga que es cierto, porque no es cierto, porque no se conoce. Y nada más con eso es suficiente. Ahora,
El amor en el matrimonio un día florecerá y florece, pero no tanto porque están enamorados. Hay gente que está enamorada del matrimonio, pero eso lo voy a hablar la semana que entra. Y de la relación, pero no de la otra persona. El amor, para que florezca dentro del matrimonio, requiere del marco legal de un compromiso. De un compromiso. ¿Quién se va a aventurar y arriesgar su vida de amar profundamente a otra persona sin un compromiso de la otra parte? O sea, fíjate bien. Me voy a poner de ejemplo yo y doña Patti, matrimonio imperfecto. No voy a pensar que no. ¿Verdad? La pastora Patti, ella no es de aquí, tampoco es de Neptuno, ¿verdad? Ella es de Ciudad Juárez. Yo le digo que es ahijada de Juan Gabriel de broma, su tío Juan Gabriel, ¿verdad? Pero no es cierto. Doña Pati y yo, ella y yo nos conocimos, como muchos otros matrimonios, normalmente de jóvenes y así como que ¿qué, verdad? ¿Y aquella de dónde salió, verdad? Entonces, ¿verdad? Ella, lo primero que hizo, ¿verdad?, fue preguntarme si que por qué quería, en ese tiempo no conocíamos lo que le estamos enseñando. Cuando yo le dije quisiera ser mi novia, me dijo, ¿para qué quieres que yo sea tu novia? Y yo le dije, pues para casarnos, y tómela. Se la creyó. Pero yo después dije que, o sea, ni siquiera sabía lo que yo estaba diciendo, ni yo mismo. Yo también me lo tuve que creer. Y nos casamos. Ella tomó la decisión de venir a vivir a San Luis Potosí antes de casarnos. Dejar Ciudad Juárez, bueno, ya vivían su familia en los Estados Unidos. Y vivir en los Estados Unidos es bien atractivo, ¿eh? Pero ella decidió vivir aquí en San Luis en un instituto bíblico con un grupo de muchachas y comer avena en la mañana, avena en la tarde y avena en la noche. Dejó su buena familia, dejó su comodidad del sueño americano para venir a vivir a San Luis Potosí con el propósito de un día casarnos. ¿Usted cree que ella se vino porque yo le haya dicho, o a lo mejor se lo dije, que la amaba con locura? No. Ella tomó todas esas decisiones, incluso arriesgarse a vivir conmigo, un tipo flaco, desnutrido, transparente, que no tenía nada, de veras, nada, era así, ¿verdad? Tenía 20 años. Para arriesgar su vida, para vivir conmigo, compartirla, hasta la fecha, algo tenía que haber. ¿Qué hubo? El compromiso, el mío y el de ella. Porque todavía no nos amábamos. Y usted dice, ay, pero si el amor en el noviazgo es tan bonito. Pero el problema del amor en el noviazgo es como la existencia de los marcianos. Nunca he visto uno. No es cierto, no existe. Pero ella firmó, yo firmé y dijimos que sí, y hasta la fecha. El amor requiere de ese marco legal para desarrollarse. Cuando hay un compromiso verbal, y ahora en nuestro contexto mexicano escrito, se puede asegurar que las personas van a vivir juntos y amarse, al menos en principio. Sé que hay otros problemas, pero ahorita vamos a ver la raíz de ellos. El voto del amor y de la fidelidad deben ser públicos. Por eso habla del papá y de la mamá. Hay gente que dice, no, yo no necesito, fíjate bien, no necesito un papel para demostrarte que te amo. Si me amaras, firmarías. ¿No? Claro, qué idiota. No necesito un papel para decirte que te amo, ¿verdad? Pues si no lo necesitas, fírmale, ¿verdad? Si no es nada el papelito ese, fírmale para demostrar que verdaderamente lo amas o la amas. Ese es el punto, y ese es lo que Dios quiere cuando habla: dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, será una sola carne. Y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Es una relación de pacto
de pacto. Pero nosotros hemos hecho del matrimonio un artículo de consumo. Por eso muchos dicen, ¿con quién te gustaría casarte? Y sacan un montón de el pliego petitorio. Que sea esto, 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 que sea esto. Por ejemplo, que sea el hombre, la mujer o el hombre, pues que me lleve por lo menos 2 o 3 años el hombre a la mujer. O sea, a ver, ¿por qué estás pensando que es un artículo de consumo? No, pero es que tiene que haber así el hombre más grande que la mujer de edad. ¿Quién les dijo? ¿Dónde está? ¿En la Biblia? No, pero es que nada. Eso es porque han convertido el matrimonio en un artículo de consumo. Pero además que venga y que tenga, ¿no? Claro que luego después cuando tienen 25 años, ¿verdad? Pues que venga aunque no tenga. Y cuando tienen 35 años, que venga aunque yo lo mantenga. De plano, ¿verdad? El matrimonio no es un artículo, no es para ponértelo. El matrimonio es una relación de pacto. Ese es el matrimonio. Y si tú dices, es que yo no necesito el papelito, yo así libres, y así como eres de libre, así también te vas libremente. Si casados con todas las leyes y firmados y todo eso, fallamos. Ahora, la última parte del mensaje. Vimos creados a la imagen de Dios, significado del matrimonio y la ruptura del diseño divino y sus consecuencias. En el capítulo 3 de Génesis dice que el hombre y la mujer cayeron, que cometieron una desobediencia, tomaron del fruto del árbol que estaba prohibido tomar de ese fruto, y ambos pecaron. No pecó ella y el hombre nada más fue engañado. No, los dos pecaron, los dos cayeron en pecado. Aquí en igualdad también de acción y de rebeldía y de desobediencia, así como también en igualdad de dignidad por llevar el diseño de Dios, y en igualdad de señorear la tierra, aquí también en igualdad de el pecado. No los voy a leer todos, solamente algunas cosas, pero en resumen de la caída es que comieron del árbol prohibido y lo primero que sucedió es que ellos se dan cuenta que habían fallado y habían pecado. En segundo lugar, se escondieron. Cuando Dios los encuentra, que Dios sabía dónde estaban, les pregunta qué había pasado y ambos empezaron a acusarse. Lo que había sido una gran bendición, empiezan ahora a acusar el hombre a la mujer y la mujer a la serpiente. Total, ni uno de los dos se hace responsable de sus actos. Al no hacerse responsable de sus actos, es una situación que vivimos hasta el día de hoy. Por eso los matrimonios tienen tantos problemas. Tienen problemas porque ninguno se hace responsable de sus propios pecados y de sus propias fallas. Y uno dice dice, es que yo soy así por culpa de él o por culpa de ella. Por esa razón se quebranta el diseño divino por causa del pecado. Ahora se están echándose la culpa. Dios empieza a hablar de cuáles iban a ser las consecuencias del pecado. Quiero que por favor lea el versículo número 16 del capítulo 3. Dice así: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás con él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El versículo 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Verso 23: y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue hecho. Y bueno, lo echó para afuera. Hasta aquí. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí por causa de la caída? Lo primero que sucede es que la imagen de Dios es deteriorada. Por eso ya no se puede relacionar el hombre con Dios, porque la imagen de Dios, que era lo que lo une a Dios, está deteriorada por causa del pecado. El hombre, imagen de Dios, quería convertirse en Dios, pero nada más tenía la imagen de Dios. Ahora quiere convertirse en Dios. La imagen de Dios, además de distorsionarse, afecta la relación con Dios. El hombre empieza a huir, los hombres. Ahora entre ellos también se distancian. Ahora entre ellos se acusan y ya no se ven como iguales. La mujer, antes vista como una compañera, ahora es causa del problema. El hombre que recibió, ¿verdad?, acertadamente a la mujer, ahora la acusa. El hombre y la mujer son incapaces de manejar su responsabilidad. Aquello que hacía la diferencia ahora los desubica y los desequilibra. El hombre ahora toma la ventaja de la consecuencia del pecado para la mujer y la explota y la domina, siendo que antes era Isha, ahora es Eva. ¿Cómo no le puso Britney? Eva. Ahora no está tan mal, Eva, está bonito el nombre. Madre de los vivientes, y la reduce a la maternidad, o la reduce a la utilidad, como objeto y no como sujeto. Voy a tratar de explicar lo mejor que pueda lo que voy a decir en cuanto al antes y después de la caída, porque yo me tardé mucho tiempo en entenderlo, pero espero que usted me lo entienda, como yo me voy a explicar, porque yo soy el del problema. Pero voy a tratar de hacerlo. Capítulo 1 y 2 de Génesis es antes de la caída. Diseño de Dios: perfección, igualdad y gobierno de los dos. Matrimonio de bendición y público. Luego viene la caída, y en el capítulo 1 y 2 se prescribe cómo debe ser, pero en el capítulo 3 no se prescribe cómo debe ser, describe las consecuencias. Prescripción, descripción. Describe cómo debería de ser. Esto es lo que Dios quiere. Yo prescribo hombre y mujer iguales, juntos van a señorear. Esto es lo que Dios prescribe, llevarán mi imagen. Después del pecado viene una descripción. Por causa del pecado, el hombre se enseñoreará de ti. Déjame decirte una cosa. Cuando un hombre se enseñorea de su esposa, es porque está viviendo las consecuencias del pecado. No tienes que vivir así. No debes enseñorearte de tu mujer. Ese es un pecado y es una consecuencia del pecado, porque la Biblia está describiendo lo que pasa, pero no está diciendo que obedezcas esto, está diciendo esto es lo que sucede. Es como describir cualquier cosa que sucedió y decir, bueno, pasó aquí, pasó esto, y es como una historia nada más, pero no está diciendo que es un mandamiento. Pero el hombre y la mujer también, porque no entienden la posición que Dios les dio de dignidad a la imagen de Dios, ahora vive subyugada, dominada, explotada y reducida a la maternidad por causa del pecado. Eso no es así, porque Cristo vino para restaurar la imagen de Dios en nosotros. A eso vino Cristo. Nos lava con su sangre
y empezamos a relacionarnos con el Padre. Dice la Biblia, por esto, ¿verdad? Cuando Cristo vino, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Pero ¿cómo puedo ir al Padre? Por causa del pecado. Quito tu pecado, se restaura la imagen de Dios y tú puedes relacionarte con el Padre. Pero además, todo lo demás se restaura. Y entonces el hombre y la mujer son iguales. El hombre y la mujer son iguales. Muchos matrimonios tienen muchos problemas porque creen que tienen que vivir las consecuencias del pecado. Si somos libres del pecado, ¿cómo no seremos libres de las consecuencias del pecado? ¿O que pensaba que nada más Cristo nos libró del infierno? No, también nos libró del pecado en esta vida para vivir un matrimonio a la altura de lo que Dios quiso que fuéramos antes de la caída. Esa es la idea. Y ese es un matrimonio que Dios restaura. Y cuando Cristo viene a tu vida, se debe restaurar muchas cosas. Y entonces tú vas a saber lo que es un matrimonio. Todo iba bien hasta que llegó el pecado. Igualmente tantos matrimonios que comienzan su vida matrimonial y todo va bien hasta que el pecado hace su aparición. Alguno quizás se preguntará, oiga pastor, pero la Biblia dice que el varón es la cabeza de la mujer. Y la Biblia dice que enseñorearse de otra persona es un pecado. Entonces ser cabeza de la mujer debe ser otra cosa diferente a enseñorearse. Así es. Para poder funcionar, cada quien tiene que tener un rol en el matrimonio. Y el hombre es líder. El líder no enseñorea, el líder camina con la gente. Es muy diferente, pero eso lo vamos a ver en 2 semanas. Porque la semana que entra vamos a hablar acerca del amor versus enamoramiento. Cristo vino para rescatar nuestras vidas. Tú puedes tener un matrimonio como el de antes de la caída. ¿No te gustaría? Es fabuloso. Tienes que andar batallando con tantas cosas. No estamos diciendo que uno pueda tener un matrimonio perfecto. No, no lo tenemos. Porque a mí me enseña la palabra que me casé con una mujer débil y que mi esposa se casó con un hombre débil. Porque soy pecador. Ella se casó con un hombre débil y pecador. Pero a mí me llena mucha esperanza de esto. ¿Por qué? Porque si mi mujer tiene a Cristo y Cristo ama a los pecadores, ella me va a amar a mí. Y no por mi linda cara, sino porque ella se comprometió a hacerlo, como yo también con ella. Porque eso es un matrimonio y no es un chiste. ¿Sí me explico? Póngase de pie, por favor, y vamos a orar.